Vamos a terminar con lo que decía el padre Arintero sobre la evolución mística de la Iglesia, cómo nos situamos nosotros en esa evolución y qué consecuencias podemos sacar para nuestra vida espiritual. Dada la perfecta solidaridad orgánica fisiológica de todo el cuerpo místico de la Iglesia, veremos que en él, lo mismo que en un cuerpo humano, no tienen por qué envidiarse, sino mucho por qué ayudarse y aliviarse mutuamente unos miembros a otros. Unos tienen un puesto noble, otros lo tienen oculto y humilde, pero ninguno puede decir al compañero que no le hace falta. El ojo tiene necesidad de las manos y la cabeza de los pies. Si unos son principales, ninguno es despreciable, pues todos son útiles o necesarios. Y precisamente los más necesarios suelen ser los más ocultos y en apariencia más humildes. Los que trabajan siempre en silencio y cuyo fruto apenas se nota son los más vivos y activos que siempre están influyendo en el bien común. Todos los grandes misterios de la vida se realizan en silencio y oscuridad. Lo muy visible es consunción de trabajo y energía, como dice Claudio Bernard, un fenómeno de muerte y no una síntesis vital, una disolución y no una evolución verdadera. La vida consiste en la evolución, en la silenciosa creación o constitución orgánica. Esto lo dice para comparar los miembros del cuerpo vivo interiores con los que más se ven, como los ojos de la cabeza o los oídos, etcétera. Los miembros interiores, los órganos interiores como el hígado, el intestino, etcétera, o el mismo corazón, no se ven, son menos manifiestos. De una manera semejante sucede en la Iglesia. En la Iglesia es necesario ocupar el lugar espiritual en el cual Dios lo pone a cada uno. Lo pone a cada uno por las inspiraciones interiores, el impulso interior, por las circunstancias externas de la realidad y también por la paternidad espiritual. Déjense pues todos llevar de la acción e inspiración de Dios, que en cada momento les determina lo que entonces deben hacer o padecer para irse reformando y configurando a imagen del hombre bueno, del hombre nuevo, y realizar así plenamente los adorables designios de la providencia. Déjense penetrar de la unción del Espíritu Santo, que los ablandará y suavizará y fortalecerá, haciéndoles dóciles a la voz de la verdad y firmes en practicarla. O sea, cuanto más el Espíritu Santo nos da la unción, tanto más reconocemos la verdad y tanto más infalibles somos en el reconocimiento de la verdad. O sea, Dios da el carisma de la infalibilidad a los sujetos del magisterio de la Iglesia como un servicio. Pero como dijimos antes, esa infalibilidad o indefectibilidad corresponde a todo el pueblo de Dios, a toda la Iglesia, y también, en cierta manera, corresponde a los individuos singulares en la medida en que reciben la unción del Espíritu Santo y se acercan al conocimiento de Cristo, participan del conocimiento de Cristo, que es infalible en su visión beatífica y en su ciencia infusa, porque viene directamente de Dios y se refiere a Dios. Y así también es nuestra fe en la medida en que entramos en el conocimiento de los misterios divinos. Y eso sucede solamente cuando cada uno está en su lugar espiritual, en su colocación. Ya hay un lugar espiritual metafísico en el universo, pero sobre todo hay un lugar espiritual en el cuerpo místico, que es superior al universo creado y que está compuesto por los ángeles y los hombres que tienen la gracia de Dios
y los que la pueden tener en la medida en que se ordenan a esa gracia de Dios. Y teniendo con el salmista, digamos, enséñame a hacer tu voluntad, y teniendo así preparado el corazón para entonar con todas las obras y pensamientos un perpetuo himno de alabanza, luego el soberano artista, el Espíritu del Señor que llena la faz de la tierra y conteniendo todas las cosas tiene la ciencia de la voz, empezará a herir todas sus fibras con divina delicadeza, arrancando de ellas como de la más afinada lira unas melodías tan inspiradas, tan originales y tan celestiales que no son propias de este mundo. En cada corazón suscita él un cántico nuevo, y todos a uno, dejándose afinar y pulsar de quien así lo maneja, producirán sin disonancias, como coros de escuadrones celestiales, el maravilloso concierto de la gloria de Dios. Cada cual tiene que ir dando su propia nota en el momento en que es herido del dedo divino. Si resiste, producirá una disonancia. Herido del dedo divino, tocado por el dedo de Dios. San Juan de la Cruz también dice, o mano blanda o toque delicado. Esto se experimenta en la profundidad de la vida mística, que es la que hace crecer a la Iglesia, como dijo antes. Esta vida mística no es solamente individual, se puede caracterizar como vida litúrgica. Aquí habla del himno de alabanza de todas las criaturas a Dios y especialmente de las criaturas espirituales, las que están en la Iglesia. O sea, nuestra vida se unifica en sí misma y con los demás en el cuerpo místico de Cristo en la medida en que operamos divinamente movidos por el Espíritu Santo, realizando ese himno de alabanza de todo el universo por medio de la humanidad de Jesucristo, el cual himno tiene su culminación en la liturgia. Esto lo dice de una manera muy profunda el documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, el Sacrosanctum Concilium, manifestando cómo la liturgia terrenal surge de la liturgia celestial. La liturgia terrenal es la que tiene su culminación en la Eucaristía. La liturgia celestial es la que cantan los ángeles y los bienaventurados en el cielo. Dice así al principio este documento: la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina. Y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordinado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por eso al edificar día a día a los que están dentro para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo, la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así a la Iglesia a los que están fuera como signo levantado en medio de las naciones,
para que debajo de él se congreguen en la unidad los hijos de Dios que están dispersos, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. El concilio ve cómo en la naturaleza de la liturgia está el principio del ordenamiento espiritual en el cuerpo místico, es decir, cómo en el cuerpo místico cada uno encuentra su lugar, así como hay un lugar en la liturgia, porque es distinto el lugar del sacerdote, de los diáconos y de los fieles y de los otros ministros, así también en el conjunto del cuerpo místico cada uno tiene su lugar. Y en ese lugar tiene que colocarse de una manera cada vez más precisa, o mejor dejarse colocar por la acción del Espíritu Santo. Y también por la acción de los ministros de Dios, que dan a cada uno su lugar en el orden del conjunto. Ese lugar, a su vez, es como un reflejo de la colocación que tiene cada ángel que alaba a Dios en el cielo, porque la liturgia terrenal es una continuación de la liturgia celestial. Dice también el Padre Arintero: así es como el eterno Maestro de la verdad está haciéndonos oír en cada momento la voz que nos ha de liberar de la esclavitud, del error y del pecado, de tal suerte que oyéndola no andemos en tinieblas, sino que tengamos la luz vital. Y así ve y juzga el eterno juez la profunda raíz, dulce o amarga, de la intención de que proceden nuestras obras, que por de fuera parecen hermosas y por dentro pueden estar muy viciadas de amor propio y de miras terrenales. Por eso, como decía el texto del concilio, lo visible tiene que estar subordinado a lo invisible y no al revés. Muchas veces sucede que lo invisible violentamente se trata de subordinar a lo visible. Y esto es el orden inverso. Y por eso, para encontrar nuestro lugar en la vida de la Iglesia, es necesario dar primacía a lo invisible, a la contemplación sobre la acción, aunque la acción no la podemos ni debemos eliminar, sin embargo debe estar subordinada a la contemplación. Y finalmente lo humano debe estar subordinado a lo divino, y no lo divino a lo humano, en la configuración del conjunto de la Iglesia. Así habla la eterna verdad a cada uno y en cada momento, la única palabra que necesita y le conviene, que es la palabra de vida, y todos deben estar atentos para oír la suya, si quieren ser discípulos de la verdad, enseñados del mismo Dios, Docibiles Dei. Y así, en fin, es como nuestro Señor graba su dulce ley en nuestros corazones, con caracteres de amor que son los toques de su espíritu. Y todos estamos obligados a ver lo que en cada caso se nos pide o se nos exige, para no seguir nuestro capricho, sino nuestra ley interna. Nuestra ley interna, que es finalmente la ley evangélica. Santo Tomás dice que la ley del Evangelio es la gracia del Espíritu Santo, no es el conjunto de palabras externo que está en la Escritura. Es una ley interior, es ley interior, a la cual debe subordinarse toda ley exterior. La ley interior, sin embargo, tiene un orden profundo que viene del mismo Dios, que no niega el orden natural, que no niega la razón, sino que la perfecciona, y mucho menos niega las palabras de la Sagrada Escritura, sino que las hace comprender.
No se trata de caer en la irracionalidad, el subjetivismo o la libertad sin orden. Se trata de encontrar el verdadero orden que está siempre en lo interior. No basta que una cosa sea en general de consejo y que no se imponga a los demás, para que nosotros podamos eximirnos de ella. Si la voz interior nos la impone en un momento dado, estaremos obligados a cumplirla, so pena de resistir a la voluntad de Dios y hacernos indignos de entrar en su descanso, por tener así el corazón endurecido. Bueno, esto también es muy profundo, o sea, hay que seguir no solo los preceptos evangélicos, que incluyen los naturales, sino también los consejos evangélicos, porque nadie puede alcanzar la salvación sin seguir los consejos evangélicos, no solamente los preceptos evangélicos. Y por eso, en la medida en que se van presentando interiormente los consejos, como gracia del Espíritu Santo que nos impulsa, estamos obligados a seguirlos con una obligación general, aunque no haya una obligación particular como en el caso de cada precepto. Pero si no los seguimos nunca o si los desatendemos arbitrariamente, nos desviaremos no solo de los consejos, sino también de la misma ley. Otros no tienen ese deber porque la voluntad de Dios no se lo impone, o porque acaso les impone todo lo contrario, que no han de dar la misma nota a todas las cuerdas de una lira. Y a nosotros no nos importa saber lo que Dios exige a los demás, sino solo estar prontos para ejecutar lo que de nosotros dispone. Si che un volo manere, cuídate, tú me secuere. Si quiero permanecer aquí, ¿qué te importa? Tú sígueme. Así es como, siguiendo a cada cual su vocación, sea la divina moción e inspiración, vendremos a ser dignos miembros de Jesucristo, manteniéndonos en el puesto que nos está señalado y desempeñando fielmente la respectiva misión. Cada uno tiene su misión. Y esa misión es esencial a la vida que recibimos de Jesucristo, que es enviado del Padre, o sea que tiene una misión, una visión incluso visible, que es la encarnación. Y comenta también Arintero: así se explica que puede hacer en unos notable falta lo que en otros no pasa de imperfección, si es que llega a serla. Por eso la caridad nos hace comprender bien a las personas, porque muchas veces juzgamos desde nuestro propio modo de ver. Aquí no se trata de los pecados mortales manifiestos, como si los pecados mortales no lo fueran, o como si lo que va contra la fe no fuera contra la fe, sino que se trata del camino dentro de la vida espiritual. Entonces, dentro de la vida espiritual es muy difícil conocer el significado preciso de las acciones ajenas. Ya es difícil conocer el propio, es más difícil todavía conocer el de las otras personas. Para eso hace falta un discernimiento espiritual importante y hace falta también muchas veces un carisma especial para poder guiar de esta manera, o sea, para discernir qué significado espiritual tiene la conducta de los demás. Comenta el padre Arintero: así se explica que puede hacer en unos notable falta lo que en otros no pasa de imperfección, si es que llega a serla. Lo que en el niño o el adolescente está bien, o a lo sumo constituye imperfecciones propias de la edad, que con ella desaparecen, sería en el adulto muy reprensible falta. Lo mismo sucede en las distintas edades y condiciones de la vida espiritual.
De este modo han procedido y procederán los verdaderos santos, sin copiarse unos a otros, y ofreciendo cada cual su aspecto original y singularísimo. O sea, no se puede imitar un modelo de santidad solamente de modo extrínseco, porque entonces no hay más santidad, porque la santidad es siempre espiritual, interior, y produce efectos personales y singulares, los cuales efectos no son contrarios, sino favorables a la unión recíproca que es orgánica en el cuerpo. De este modo han procedido y procederán los verdaderos santos. No se copian, porque supieron dejarse hacer, llevar, mover, dirigir y animar en todo de su espíritu, espíritu Dei Aguntur. He aquí el gran secreto de la santidad, el negarse a sí mismos para hacer en todo y por todo la voluntad divina tal como a cada uno y en cada caso se le manifiesta. Así es, como todos ellos vienen a ser y a sentirse tan solidarios, porque realmente unos a otros se completan y se reclaman, y juntos forman un maravilloso todo armónico que es el cuerpo ya casi transfigurado de la esposa de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo está principalmente compuesto por los santos que están unidos y al mismo tiempo son distintos singularmente, personalmente, por la acción del Espíritu Santo, que no solo los perfecciona, sino que los personaliza. Por eso no hay que temer llevar el camino propio de la vida espiritual, porque ese camino nunca será opuesto al de los otros que llevan un auténtico camino de vida espiritual. Más aún producirá comunión. En esa comunión hay un crecimiento, así como lo hay en la vida individual, y es proporcionado, porque es la misma vida de Cristo la que une el conjunto y la que hace crecer a cada persona. Y aquí cita el libro del padre de Caussade, del abandono. La acción divina, dice el padre de Caussade, nos va modelando a imagen del Verbo según lo que conviene a cada alma. La Escritura contiene algo de lo que debemos hacer, y la operación del Espíritu Santo en lo interior de las almas completa lo restante. La sabiduría de un alma sencilla consiste en contentarse con lo que le es propio, en seguir fielmente su camino sin salirse de él. No tiene la curiosidad de saber los otros modos como Dios obra. Escucha la palabra del Verbo cuando se deja oír en el fondo de su corazón. No pregunta al esposo lo que dice a las demás, y contentándose con lo que se refiere a ella, todo sin advertir cómo la va divinizando por momentos, etcétera. O sea, cada uno cuando descubre o va descubriendo crecientemente su camino espiritual, tiene que ser fiel a él, aunque de momento le parezca distinto del de los otros, y en parte lo sea, porque espiritualmente San Juan de la Cruz también dice que el camino de uno no coincide ni siquiera en la mitad con el camino del otro, y sin embargo es la única manera en que se produce la verdadera armonía. Si las notas de una sinfonía fuesen todas las mismas, sería insoportable. En cambio, cada una tiene su lugar en el conjunto armónico. De una manera mucho más elevada sucede en el orden de la liturgia celestial, que es esta que canta la Iglesia. El miembro mal adaptado, que falto de espíritu de caridad y de abnegación no se amolda a los otros para contribuir con ellos al bien común, en todo tropieza, trabaja y sufre por escaso fruto, haciendo sufrir mucho a los demás y no ayudándolos como debe, no cesa de estorbarles. Esta preocupación por el bien común es inseparable de la verdadera vida de la Iglesia.
porque la Iglesia es el cuerpo uno de Jesucristo. Y es lo que distingue las verdaderas almas espirituales de las otras, las personas que tienen fineza espiritual, que finalmente viene de Cristo, de las personas vulgares, por más aristocráticas que humanamente sean. Las personas vulgares se ocupan solo del bien particular. Las personas profundas, elevadas, distinguidas de verdad, se ocupan del bien común. Y así sucede en la vida de la Iglesia. No se puede mirar solamente el propio camino individual. Eso finalmente lleva a una forma de extravagancia que aleja de la verdadera realidad y de la verdadera profundidad espiritual. Entonces, los otros, los que no se preocupan del bien común, trabajan y sufren con escaso fruto, haciendo sufrir mucho a los demás, y no ayudándolos como debe, no cesa de estorbarle. Por supuesto, la providencia divina usa todo, también a estos que hacen sufrir a los demás, pero esto no significa que no produzcan daño. Por eso, cuando tan mal adaptado está que no vale para su destino, tiene que ser reemplazado por otros, y si él está sano, podrá a veces reduciéndose, utilizarse para un destino inferior. O si no, tendrá que ser eliminado o amputado para que no dañe ni estorbe. Esto sucede misteriosamente también en la Iglesia. En cambio, los bien adaptados, unos sufren poco y obran mucho con la ayuda que de los demás reciben, mientras otros, perfectísimos en su género, sufren y trabajan continuamente sin que en ellos se vea el fruto. Porque su misión es padecer y obrar por los demás. Son buenos órganos protectores, buenas defensas orgánicas, tan necesarias como oscuras. Unos presiden y ordenan con gloria, otros se subordinan y obedecen con docilidad y provecho. Unos están ocultos en el cerebro o en el corazón, velando por el bien común y desplegando invisiblemente una prodigiosa actividad vital. Y otros, bajo su impulso, se agitan y hasta se consumen en trabajos exteriores, que eventualmente pueden ser los que mandan, pero no siempre los que mandan son los que producen el mejor servicio, sea en la sociedad humana, sea en la misma Iglesia. Pero todos estos oficios y ministerios son necesarios y cada órgano tiene su mérito proporcionado a sus servicios. El que no sirva de nada ante los ojos divinos, que los humanos suelen juzgar de esto muy al revés, ese como siervo infiel será arrojado a las tinieblas exteriores, y como deudor de los beneficios de sus compañeros y sin entrañas de misericordia para compadecerse de ellos y corresponderles, tendrá que pagar en su oscura prisión hasta el último maravedí. O sea, lo que importa es la mirada divina, no la mirada humana, porque los hombres juzgan al revés. Como dice San Juan de la Cruz, espíritu de entender al revés. O sea que lo que parece bueno, que lo que es malo parece bueno, o es bueno, y que lo que es bueno en realidad es malo, etcétera. La verdad parece falsedad y la falsedad parece verdad. Cada órgano debe sacrificarse por su propia función y vivir solo para ella, puesto que en ella tiene su razón de ser, y solo para que desempeñándola fielmente contribuya al bien del conjunto, recibe tanta variedad de servicios
de todos los demás miembros. Y si esto pasa ya en cierto modo con los simples fieles ordinarios, mucho más con los que expresamente están consagrados, de cualquier modo que sean, al divino servicio, y para esto reciben especiales beneficios o limosnas. Pero si en vez de identificarse con su oficio, para no pensar sino en llenar bien el ministerio que en la casa de Dios tienen, piensan en sí mismos y se toman por fines, en vez de medios, apropiándose para su incremento personal y humano los servicios que reciben, entonces cuantos más beneficios acumulen, tanto más se degradan. Cuanto más inhábiles se hacen, tanto más inhábiles se hacen para los respectivos oficios. Se hipertrofian como órganos humanos y se atrofian como divinos, convirtiendo el espíritu en carne y trocando la gracia de Dios in luxuriam, en lujuria. Cuanto más importante y central sea el órgano u organismo parcial que acumula beneficios con menoscabo de los oficios, tanto más se pervierte y tanto mayor es el desequilibrio, el trastorno y la debilitación que en el cuerpo místico produce. Evidentemente, como dice aquí, más daño producen los consagrados que los otros, o los que tienen un servicio como obispos, sacerdotes, tienen un ministerio sagrado. Cuanto más cercano al núcleo espiritual es el ministerio, tanto más la deformación es dañina. Por el contrario, el órgano identificado con su función, que solo con ella y por ella crece, está rebosando energías, poseído de la vida del conjunto, funciona de una manera espontánea y como automática, porque esa es su razón de ser, el estar pendiente de su función. Y así no tiene tiempo para reflexionar, replegándose o reinvirtiéndose sobre sí mismo. No piensa en sí, no conoce sus propios méritos, solo está absorto en el fiel desempeño de su misión, en la cual está toda su gloria. Tal sucede en los organismos naturales con los órganos centrales, reguladores, funcionan automáticamente para atender solo a su objeto, olvidados de sí mismos. Hay un sistema nervioso que es autónomo también, dentro del conjunto orgánico. Así sucede también con los órganos que funcionan bien, cumpliendo su misión. Tal viene a suceder de algún modo en los sociales a medida que se asemejan a los naturales, y tal debería suceder siempre en el místico organismo de la Iglesia, como verdaderamente real y fisiológico que es, a diferencia de estos últimos. En los sociales, en los organismos sociales, como puramente psicológicos, la excesiva especialización puede llevar a un individuo inhábil para otras funciones indispensables en la prosecución de su propio fin, del cual nunca puede abdicar, puesto que solo se asocia para lograr lo mejor y no para impedirlo. Más en la Iglesia, donde la solidaridad iguala y supera aún a la de los organismos naturales, tanto mejor logra cada miembro su propio fin, realizando toda su perfección individual, cuanto más solidario sea del conjunto orgánico, tanto más íntimamente y mejor viva de la vida total, y por lo mismo cuanto más identificado esté con el orden de la propia función, que es lo que le hace ser solidario de todos los otros miembros. Precisamente los mayores males de la Iglesia, que la Iglesia ha podido padecer, provienen de que ciertos órganos muy importantes piensen demasiado en sí mismos y en su engrandecimiento humano, olvidándose con eso de los sacrificios que para la honra de Dios y bien de la cristiandad les impone su ministerio, en acumular beneficios y olvidar el recto desempeño de los oficios, en degradarse en suma como órganos o como miembros de la Iglesia para figurar como hombres grandes según el siglo. Con lo cual, respecto a ella,
se convierten en parásitos o en falsos pastores, que en vez de dar la vida por sus ovejas, la esquilman para medrar y engrosar ellos solos, sin ningún provecho de la grey del Señor. A estos tales amenazaba él terriblemente por el profeta Ezequiel, diciéndoles: ay de los pastores de Israel, no apacentabais mi rebaño, y os alimentabais de su leche y os cubríais de su lana. Ya os pediré estrecha cuenta de mi grey. Esto lo decía el padre Lintero hace casi 100 años y corresponde a todas las épocas de la vida de la Iglesia. Esto no impide que la Iglesia sea el cuerpo de Cristo, porque misteriosamente funciona igual. No hay enfermedad mortal en la Iglesia. Ninguna enfermedad la puede matar. Mas la inercia de estos órganos degradados por la hipertrofia humana la compensan otros, del todo llenos del espíritu de caridad y de sacrificio, supliendo con sus virtudes y gracias superabundantes mucho de lo que falta en sus prójimos. De este modo se restablece el equilibrio orgánico cuando haya llegado a perturbarse, y entre tanto se mantiene todo el organismo en santa armonía. Es muy recomendable la lectura de este texto, que es siempre muy actual y que tuvo mucha consecuencia. En parte el magisterio de la Iglesia se inspiró en estos pensamientos, incluso lo que leíamos sobre el sentido de la fe, de la Lumen Gentium, y es un buen término de nuestras meditaciones para que cada uno encuentre su lugar espiritual, piense cómo encontrarlo, y si lo encuentra o lo encontró, que sea fiel a él y que crezca en ese lugar en armonía con el conjunto, que es una armonía misteriosa que no se ve, pero se percibe con los ojos de la fe, con esta percepción sobrenatural que produce la fe, y que no es solamente particular, sino que nos une a todos con el mismo conocimiento de Cristo.